Tengo la agradable noticia del día de hoy de decir que hoy día es la última clase del romanticismo. Por fin. Porque la próxima Pero se viene semana, la prueba, no. sí, el lunes vamos a hacer la retroalimentación de la unidad. Y a partir de esa retroalimentación, después tienen la prueba y Cholín Bombín con la unidad del romanticismo. Que tenemos décimas para regalar, entonces, ¿cómo nos va a ir mal? Nos va a ir excelente. Pero así, ¿quién lo diría? Ya, eso. Vamos a, de nuevo, donde se me fue el power, aquí está. Entonces, hoy es la última clase de romanticismo. Ya me tenía bien cansada. Ya, entonces la unidad de la libertad como tema literario del romanticismo, y el día de hoy vamos a aprender a creencias y valores del romanticismo. Hoy día vamos a aprender a inferir creencias y valores que comunica una novela del romanticismo europeo. Ya, ¿ustedes saben qué son como las creencias, los valores? El valor. Valor. ¿Qué será una creencia y un valor sobre algo? ¿Nadie, nadie? Lo que las personas creen. Sí, por ahí. Muy bien, Cristal. Eso en realidad, como las creencias de la época, porque ya dijimos que no somos lo que fuimos. La gente del romanticismo creía distinto, pensaba distinto, sentía distinto, ¿cierto? Y todo lo vivía muy distinto, de acuerdo a su contexto histórico, ¿cierto? Y su forma de pensar. Ahora, la idea es identificar, ¿cierto?, las creencias que tienen y los valores, ¿ya? ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo, etcétera? Ya, por ejemplo, me pasaba mucho que en octavo estábamos viendo la epopeya y también veíamos, por ejemplo, vimos las creencias y los valores, que no es lo mismo de que en la epopeya, por ejemplo, la gente se ponía a pelear y se mataba con espada y cuchillo, toda la cuestión y lanza y súper bien, pues un héroe. Eso lo hace un héroe, el que mata más personas. Ya actualmente eso no es un héroe. Ya las creencias cambian desde una época a otra. Somos sujetos de nuestro contexto histórico, de nuestra época. Ya entonces, ¿qué hace distinto a este joven o a esta persona ya del romanticismo? ¿Cuáles son sus creencias y sus valores? Y para eso vamos a observar estas siguientes imágenes, ¿ya? Y vamos a responder, por ejemplo, ¿qué representarán estos símbolos de la primera imagen, estos que están acá? Las Diferentes como culturas. creencias o religiones. Eso, diferentes creencias, religiones, culturas, por ahí dijeron también, que ahí podemos ver cristianos, cierto, judíos, aquí está el yin y el yang, etc. ¿Qué valor representa en la imagen de la Mafalda, por ejemplo? Aquí, ¿qué podemos decir? ¿Hay un valor que se pueda interpretar a partir de esto? ¿O inferir? Ya, y aquí me dice la Anaid, igualdad, y por acá el Joseph me dice respeto. Excelente, muy bien. Sí, esos son como, ¿cierto? Porque estamos viendo la igualdad que vemos a diferentes jóvenes, ¿cierto? Niños, niñas de diferentes razas, ¿cierto? De diferentes culturas, de diferentes países, ya que todos son, estamos evidenciando, ¿cierto? La igualdad, somos todos iguales, ¿ya? O el respeto, como dice el Joseph, que hay que respetar sin importar, ¿cierto? De dónde vengamos, de nuestra procedencia. ¿Y cuál es la importancia social de este valor? ¿Cuál es la importancia del respeto y la igualdad? Que hay que a todos tratarlos por igual. No hay que ver así como superioridad ante algo. Ya, sí, bien. ¿Y eso es importante? Claro, muy Excelente. importante. Muy importante y sobre todo para nuestra sociedad. Y esto de la igualdad. ¿Ya? Y sobre No todo, porque yo sea moreno,
porque yo sea moreno tengo que tratar bien a los alemanes, porque son rubios de ojos azules. Exacto. ¿Qué no? No, ¿Por qué no nos conquistó Alemania? no nos descubrió, entre comillas. A ver, dice la Sofía, a no despreciar las diferencias o cualidades de los demás. Esa es la importancia. Bien, Sofía, muy bien. Y aquí el Marlon nos está hablando, ¿cierto?, sobre historia ya de por qué no nos vinieron a colonizar otros. Pero en realidad, como que si nos pusiéramos a averiguar, por ejemplo, los alemanes que vienen de la descendencia de los vikingos, solían siempre bajar a dejarla embarrar en diferentes países y luego volver, porque les gustaba mucho la guerra, ¿se acuerdan? Son bien belicosos, pero ellos solamente venían a saquear, destruir y se iban. No iban a crear como cultura en otro lado, no tenían eso. Así estaría. Joseph, el Joseph, usted no es judío. No pasó. Ya, creencias y valores. Y aquí tenemos, ¿cierto?, este cerebro que está pensando, ¿cierto?, en diferentes cosas. Y nos habla sobre que las creencias, ¿cierto?, es la convicción de que algo es verdadero o es cierto, ¿ya? ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? Eso es una creencia. Mientras que un valor es una valoración personal que puede basarse en elementos racionales o en algo de sensación interna, ¿ya? Por ejemplo, o también social, ¿ya? Por ejemplo, la belleza. A veces le otorgamos demasiada importancia a la belleza, pero una belleza estereotipada. ¿Qué es bello? También eso es muy distinto a cada época, todos somos distintos. ¿Qué es lo que es considerado, por ejemplo, la belleza? ¿Ya? Todo tiene que ver mucho con la construcción social, lo que piensan las personas, y en base a eso, la publicidad sobre todo, que juega uno de los papeles más importantes, ¿ya? De cuáles son las creencias o cuáles son los valores de. Al tener una creencia sobre algo, se considera que existe una certeza sobre ello. Esto no significa que esta valoración de la certeza se corresponda con la verdad, ¿cierto? No es siempre la verdad, pues certeza y verdad son realidades distintas. De la Cata siempre me escribe, la belleza es subjetiva. Exacto, es súper subjetivo. Los valores son aquellos principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona, ¿ya? Eso es lo que hay que tener en consideración también. Cuáles son los principios también o los valores, las virtudes de estas personas. También tiene que ver mucho con la época, ¿ya? ¿Qué es lo que se valora en tal época? ¿Qué es lo que es un principio? ¿Qué es una virtud? ¿Ya? Lo mismo que volver, por ejemplo, a la época cuando estaba, ¿cierto? Las guerras, por ejemplo, en ese momento una virtud, un principio, o lo que era cualidad, lo que era un valor, para ello era ser valiente, por ejemplo, ser fuerte, matar. Eso era un héroe. Eso era considerado un héroe. Esas eran situaciones heroicas, ¿ya? Y todo tiene que ver con el contexto donde estemos, dónde estamos ubicados. Que caracterizan a una persona, una acción o un objeto que se consideran típicamente positivos o de gran importancia por un grupo social. Vamos a observar entonces los siguientes pasos para desarrollar la habilidad de inferir, ¿cierto? Porque dijimos que hoy día vamos a aprender a inferir, ¿cierto? Creencias y valores. Porque yo no les puedo decir que es cierto que me lean un texto de sopetón y me digan dónde están las creencias y los valores del texto. ¿Qué representa esta persona? ¿Cuál es el valor que representa? No lo dice textual. Tenemos que aprender a inferirlo. Tenemos que identificar las pistas que me digan cuál es este valor, ¿ya? O cuáles son las creencias. Y ahí por eso, por ende, tendríamos que comenzar haciendo las conclusiones fundamentadas a partir de pistas o evidencias textuales que me permitan, ¿cierto?, demostrar esta validez. Identificando la habilidad de la pregunta, primero, ¿cierto? Hemos aprendido que a partir de lo que me dice la pregunta es lo que yo tengo que responder.
Buscar en el fragmento, ¿cierto?, de la novela elementos que reflejen los pensamientos y sentimientos. 3. Marcar en el fragmento las evidencias, descripciones de elementos, pensamientos y emociones frente a una situación. Y 4. Elaborar una conclusión sobre las creencias y valores que se reflejen en el fragmento. A partir de todas las pistas que acabamos de encontrar, elaborar esta conclusión. Y vamos a leer un texto, ¿ya?, que se llama Los Miserables, del autor Víctor Hugo, ¿ya? Y por ende vamos a responder la siguiente pregunta, que dice: ¿qué valor romántico se infiere de las reflexiones de Jean Valjean? No sé si han visto eso. Jean Valjean, y me pide la pregunta, ¿cierto?, me pide reconocer, ¿cierto?, las creencias y los valores a partir de evidencia textual. Eso es lo que me está pidiendo esta pregunta. Víctor Hugo, el autor, ¿cierto?, de Los Miserables, fue poeta, dramaturgo y novelista romántico francés, considerado como uno de los más importantes de lengua francesa. También fue un político e intelectual comprometido e influyente en la historia de su país y de la literatura del siglo. Este es mi libro favorito. Amo Los Miserables. Y está la película también, pero es un musical. Pero la mejor del mundo. Me encanta esta película, o en este libro de Los Miserables, se ve, ¿cierto?, todo lo que es ser romántico también para la época, pero recuerden que hay como una diferencia entre el romanticismo que existe, que está el que solamente quiere exponer los sentimientos y desbordar todos los sentimientos y mostrar todo lo que siente. Recuerden que está también eso como gótico, lo oscuro, la noche, la luna, ¿ya? Porque al romántico no le gusta. Por ejemplo, el romántico no concibe el amor si no está la muerte. A ese nivel. El romántico no concibe la luz sin la oscuridad. Todo tiene que ser, todo es dual. Pero también tenemos otro tipo de romanticismo que tiene que ver con la lucha social, la lucha de clase y la libertad, pero en cuanto a lo político. Y en este libro de Los Miserables se evidencia, por ejemplo, la Revolución Francesa y cómo el pueblo francés luchó por esta independencia, por esta revolución, por acabar con la corona. ¿Ya? Eso es lo que muestra. Ya, y aquí tenemos, ¿cierto?, el extracto, ¿ya?, del libro de Los Miserables de Víctor Hugo, y vamos a ver uno de los primeros capítulos donde empieza a hablar, ¿cierto?, uno de los personajes principales del libro, que se llama Jean Valjean, que a Jean Valjean se lo toman detenido porque estaban viviendo en la pobreza máxima. Esto es lo que tienen que tener en consideración. Una cosa es ser pobre y otra cosa es ser miserable. Y eso es lo que nos quiere transmitir el texto, que la gente de esta época era miserable. Ni siquiera era solamente una pobreza. La gente no tenía ni para nada, para comer, para nada. Y acá Jean Valjean vivían con su hermana y la hermana tenía unos hijos. Y no tenían absolutamente nada para comer y llevaban días sin comer. Y por ende Jean Valjean se ve obligado, porque tampoco tenía trabajo y no podía acceder a nada, y roba una hogaza de pan, ¿ya? Porque se roba un pan. Y por eso se va años preso, por robarse un pedazo de pan. Y es cuando está detenido, está en la cárcel, él trata de arrancar y por ende le dan más años. Está una vida preso solamente por haberse robado un pedazo de pan, porque no tenía para comer. Ya, vamos a leer un poquito del extracto de Jean Valjean, que empieza a hablar posteriores a esto, de lo que le estoy hablando. Cuando Jean Valjean salió de casa del obispo, ya se ha visto, estaba muy lejos de lo que había sido sus pensamientos habituales hasta entonces. No podía darse cuenta de lo que pasaba por él. Quería resistir la atracción evangélica, las dulces palabras del anciano. Me habéis prometido convertiros en un hombre honesto. Yo compro vuestra alma, yo la libero del espíritu de perversidad y la consagro a Dios. Estas palabras se presentaban en su memoria sin cesar. A esta indulgencia celeste oponía el orgullo que, en nosotros, es como la fortaleza del mal. Sentía
indistintivamente que el perdón de aquel sacerdote era el mayor asalto y el ataque más formidable que hasta entonces le hubiera sacudido, que su endurecimiento sería definitivo, si podía resistir a esa clemencia, que si cedía sería preciso renunciar al odio que las acciones de los demás hombres habían acumulado en su alma durante tantos años y en el que hallaba un placer, que esta vez era preciso vencer o ser vencido, y que la lucha, una lucha colosal y decisiva, se había entablado entre su maldad y la bondad de aquel hombre. Con todas estas reflexiones, caminaba como un hombre ebrio, pero, mientras caminaba así, con los ojos extraviados, tenía una clara percepción de lo que podría resultar de su aventura en Digne. Oía todos los zumbidos misteriosos que advierten o importunan al espíritu en ciertos momentos de la vida. Le decía una voz al oído que acababa de atravesar la hora solemne de su destino, ya que no había término medio para él, que si desde entonces no era el mejor de los hombres, sería el peor de ellos, que era preciso, por así decirlo, que ahora se elevara a mayor altura que el obispo o descendiese más bajo que el presidiario, que si quería ser bueno era preciso que se convirtiera en ángel, que si quería ser malo era preciso convertirse en un monstruo. Ya. Aquí nos está describiendo que, por ejemplo, después de Jean Valjean, que le pasa todo esto que yo le estaba comentando, de que se va detenido por robar un pedazo de pan y se da una vida detenido. Después consigue la libertad y le entregan un papel que dice que tiene la libertad. Y este papel, a cada pueblo que él tiene que ir, tiene que mostrarlo. Para mostrarlo en la policía y decir que él fue un expresidiario. Y como fue un expresidiario, no lo aceptan en ningún lado. No le dan alojamiento, no le dan trabajo por tener los papeles manchados. Y por ende, no puede adaptarse a la sociedad y continúa ahí en una vida de que no puede hacer nada, no puede trabajar, no puede vivir porque no tiene nada, porque tiene los papeles manchados. Y una sola persona cree en él, un obispo. Le abre las puertas de su casa al obispo, le da de comer, le da alojamiento, pero Jean Valjean está tan dañado de que nadie ha creído en él por mucho tiempo, que nadie le ha brindado una mano, que él no cree en nadie. Y por ende, cuando ve que está oscuro, decide robarle todas las cosas al obispo. Le roba todos los candelabros de plata, las cucharas, tenedores, etcétera, todo lo que tenga valor se lo roba y se va. Y se lo llevan detenido. Y cuando los carabineros de esa época, los policías de ahí, se lo llevan a la casa del obispo y le dicen, aquí tenemos al ladrón, estas son las cosas que le robó el obispo. Y el obispo dice que no, que él se las regaló, que es para que sea una mejor persona, que él cree en él. Y ahí Jean Valjean empieza a cambiar. Por eso dice aquí que él tiene que decidir si va a ser una mala persona o va a ser una buena. Fuerte. Ya, hicimos el paso 1 de identificar la habilidad de la pregunta, acabamos de leer el texto, ¿cierto? Y vamos a buscar en el fragmento de la novela elementos que reflejen pensamientos y sentimientos. Y aquí acabo de marcar uno que dice, me habéis prometido convertiros en un hombre honesto. Yo compro vuestra alma, yo la libero del espíritu de la perversidad y la consagro a Dios. Que es cuando, ¿cierto?, el obispo empieza a hablarle a Jean Valjean porque le entrega, ¿cierto?, esto que yo le estaba diciendo, estos candelabros, porque le dice, yo compré tu alma, tú vas a ser desde ahora honesto, tú vas a ser una buena persona. Luego dice, marcar ciertos elementos o evidencias, pistas textuales que me describan elementos o pensamientos y emociones frente a esta situación. Y aquí dice, quería resistir la acción evangélica, ¿cierto? Cuando Jean Valjean dice, quería resistirse a lo que le estaban diciendo. Luego, que su endurecimiento sería definitivo, si podía resistir a esa clemencia, que si cedía sería preciso renunciar al odio que las acciones de los demás hombres habían acumulado en su alma durante tantos años, que ahí nos está exponiendo, ¿cierto?, de que él tiene tanto odio en su corazón, tiene tanto resentimiento de la sociedad,
que él necesita, ¿cierto? Que su corazón está endurecido, no puede cambiar, ¿ya? Y aquí tengo marcado también, ya que no había término medio para él, porque él creía que no había término medio para él, o ser bueno o ser malo, ¿cierto? Quería ser bueno, era preciso que se convirtiera en un ángel, que si quería ser malo, debería convertirse en un monstruo. Y finalmente, a partir de toda esta información encontrada a partir del texto, a partir de la reflexión, decimos que el fragmento recién leído transmite que el personaje de Jean Valjean está en una crisis frente a la contraposición de sus valores con los cristianos, ¿cierto? Porque él dice, aquí tenemos que si está un obispo, tenemos aquí que una de las creencias que se pueden evidenciar en este texto son las creencias católicas, ¿cierto? Y hablan de evangelizar, ¿cierto? Quería resistir la acción evangelizadora, ¿ya? Por eso él tiene los valores que se supone que para ser buen cristiano tiene que ser bueno, ¿cierto? Dar la otra mejilla, etcétera. Pero él no tiene esos valores porque él está curtido por el mal, ¿ya? De esta manera se puede concluir que el valor romántico que se comunica corresponde al respeto del individuo por sobre las convenciones sociales, ¿cierto? Porque es cierto que el hombre debe ser libre. El romanticismo nos dice eso, el hombre debe ser libre, independiente de lo que lo haya dicho la sociedad que debía ser. Porque en realidad a Jean Valjean la sociedad lo arroja a ser esta mala persona, porque no tuvo otra opción, no podía ir a otro lugar y por ende no pudo identificar nada más que eso. Y por eso nos demuestra tanto el romanticismo aquí este libro de Los Miserables, porque nos demuestra cómo este individuo corresponde al respeto, ¿cierto? Hay más respeto sobre el individuo como una creencia del romanticismo. Tarea. A ver, no, aquí alguna pregunta o consulta correspondiente a la estrategia. ¿O todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Me dice la Night. Ya, todo bien. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a leer el texto de Cumbres Borrascosas que está en su libro de estudiante. Pueden darle un vistazo en esa parte del libro de estudiante que está dentro de estas páginas 157 a la 159. Ya van a responder estas preguntas. Ahora el texto es aún más largo, pero solo van a leer 3 páginas de este ya, porque el libro tiene como, en el libro de estudiante, el libro de ustedes, tiene como 10 páginas el fragmento pequeño de Cumbres Borrascosas. Ya, pero ustedes van a leer solo 3 páginas. Y de esas me van a responder 5 preguntas. ¿Qué personajes están representados en la ilustración? Ya esto tiene que ver solamente con la habilidad de interpretar. Ya en la ilustración que están en el texto. Ya, ¿qué aporta esto al texto? No esta imagen, sino la que está en el texto. ¿Cómo se refleja en la ilustración el rechazo que causó Heathcliff en los niños? Y el Joseph, no quiero, me dice. Joseph, o Joaquín, ya me dice que flojera leer. Van a leer un poco esas páginas, pero tiene mucho que ver con la interpretación que tiene la ilustración del texto, ¿ya? ¿Por qué Heathcliff, algo así, no hablaba de los maltratos que sufría? ¿Por qué se dice que Heathcliff sembró la semilla de la discordia? ¿Y qué significa en este contexto la expresión darle paz a la lengua? Ya, recuerden que el libro de estudiante lo pueden encontrar en Classroom. Ya, vamos a ver. Les voy a mostrar al tiro. Aquí está. Los dejé en asignaturas. Aquí están los textos escolares. Y aquí pueden encontrar los libros. Y aquí está el libro de lenguaje. Si es que usted no lo tiene en su casa. ¿Ya? Y en el libro está en la página 150 y algo. Le dije yo. Acá está el texto de Cumbres Borrascosas. Ven, es eternamente largo. Ya que Cumbres Borrascosas y ustedes van a leer esta página, esta y esta. Y tienen que, hasta aquí nomás, solo esto. Y a partir de estas imágenes, por ejemplo, de estas ilustraciones, ustedes tienen que sacar información, interpretar. Hay 2, 3 preguntas que tienen que ver solamente con la interpretación de esta ilustración.
Y todo esto no, solamente son esas 3 páginas, ¿ya? Porque era aún más largo. Ahora, le pueden dar un vistazo también al libro porque a partir de la página... No, esta no. Al tiro les digo. Acá. A partir de la página 157, no, 156, les da información sobre el romanticismo, ¿ya? Sobre si quieren saber algo más, ¿ya? De lo que nosotros hemos visto en clase, ya para la prueba, si quieren reforzar. Sociedades buscando la libertad, aquí tenemos imágenes del romanticismo, aquí viene el texto de Cumbres Borrascosas, qué eterno. Después habla del romanticismo, el idealismo, ¿ya? Más preguntas, da imágenes sobre el romanticismo, las claves del romanticismo, lo que hemos visto, ¿cierto? Que una búsqueda de la libertad, expresión del mundo interior, reivindicación de la pasión, novela gótica, y aquí tenemos unos poemas, etcétera, y eso sería lo del romanticismo que hay en el texto. ¿Qué me dice ahí? Profe, la prueba del libro, ¿cuándo era? ¿Cuál prueba? El trabajo. El trabajo tiene fecha hasta, sí, hasta el 11, como dice el Joseph, no hasta el 8, hasta el 11 el Booktuber. Hasta el 11 el Booktuber. Profe, Dígame. el trabajo es la prueba. ¿Sí, po? ¿En serio? Yo pensé que era una guía, o sea, era como para 5 No, décimas. por Renato, no, esa es la nota, por eso les dije que voy a poner puro 7. Ah, No va a haber prueba. Tienen que hacer solo el trabajo, y si hacen el trabajo tienen nota. Por eso no que... sí, pues eso nomás. Si es, o es N pega, pues por eso tiene que quedar bien hecho, bonito, con una buena reflexión final, porque es una nota es la nota del libro. Ya me equivoco. Bueno, ahora sí les parece más atractivo. ¿Pensaban que era una guía? yo sí. No, nunca dije si el trabajo, esa, por eso tiene pauta de evaluación, rúbrica, etcétera. Ya, es solamente eso. Ya, esa va a ser la nota del libro. Ya, entonces esta tarea me la van a mandar, tienen plazo hasta el próximo lunes. Esta sería la última tarea con décimas para la unidad, ¿ya? Y el lunes tienen la prueba. ¿Ya? ¿Eso, alguna pregunta o consulta aparte de eso? Sí, Daniel, explicamos todo el trabajo el día jueves, todo lo que tenía que decir y no decir en el trabajo. Y la pauta de evaluación más el PowerPoint están en WebClass. Ya usted va aquí a primero medio C, trabajo de clase y está acá, donde dice clase 9, el año de la ballena e indicaciones de la evaluación. Aquí tiene el PowerPoint y tiene la pauta de evaluación. Todo. Se repitió. Lo repito no sé cuántas veces que era un trabajo así. ¿Qué más me dicen? La profe humilde dando tareas para nosotros conseguir décima y nosotros alegando del video del libro. Sí. Sí, Daniel. Así que, Daniel, usted puede buscar la fecha, ¿cierto? El jueves de la semana pasada estuvimos a 27 de abril, mayo, no, a 27 de mayo, y busca la fecha 27 de mayo y puede ver las indicaciones, ¿cierto? La clase donde yo doy las indicaciones del trabajo y a partir de la rúbrica y el PowerPoint hace la tarea, o sea, el trabajo. Sí, y tiene que ser del año de la ballena, Kael. Porque es Kael o Yael. Tiene que ser de ese, porque ese es el libro que vamos a evaluar en el... Kael, como lo dije. Ya, ese es el libro que se va a evaluar. ¿Ya? Por ende, ese es el que vamos a sacar la notita, ¿ya? Y ahí el Joseph sería bacán si fuera un libro que nosotros queramos.
Sí, pero vamos a dar, la idea es redirigir, por ejemplo, las evaluaciones, las lecturas de ustedes, para que vayan teniendo, vayan ampliando su campus también de lectura, ¿ya? Para que vayan conociendo nuevos textos. Y el trabajo está bien easy, ¿ya? Yo leo harto, sí, yo sé. En el segundo medio me van a tener que hacer un noticiero. A ese nivel me van a hacer un noticiero, noticias, etcétera, de un libro de 1984. Todo eso van a hacer en los segundos medios. Y el año pasado, los segundos medios me hicieron un Drive My Life. Voy a dejar de grabar.